Bueno, y esta vez me encuentro en medio yo de un aquelarre femenino. En el buen sentido de la palabra, en el buen por sentido, supuesto. obviamente. Sí. Y vamos a hablar del tema de, los caminos iniciáticos, básicamente, como una forma de crecimiento personal, de experiencia espiritual. ¿Cómo estás, Carola? Bien, César, muy bienvenidos a todos los auditores y a estas dos grandes invitadas que tenemos hoy día, porque vamos a conversar, como tú lo decías, de un tema que, es parte de todo buscador, el creer que hay algo más allá, el creer que no solo somos parte de este plano físico, porque, nosotros, ustedes saben, hablamos de mitos, de leyendas, de fenómenos paranormales, pero detrás de todo eso, todo lo que nos une es esa creencia en el ser iniciático, en el ser que queremos llegar a conocer que está dentro de nosotros mismos. Bienvenidas, Claudia Orellana, Kelly Herrera, dos hermosísimas mujeres, tengo que decirlo, que hoy nos acompañan y que tienen algo muy lindo en común y que ambas aportan a lo que es este despertar de la conciencia, ya sea en persona o a través de grupos. Así es, me agrego también a los saludos. Mi querida Kelly Herrera, compañera de programa en el Melate, sé que dejaste muchos compromisos por venir, te lo agradezco, Kelly. Y también un gusto a ti, Claudia, no te conocía, he hablado, sin embargo he escuchado muy buenas cosas de ti, así que vamos a desentrañar estos misterios iniciáticos en este programa. Exacto, y las presentamos un poquito porque nuestros auditores sí, por favor, una breve biografía de cada una de ellas. Sí. Claudia, tú recién escribiste un libro, tú también nos pueden ir contando ustedes o mismas. O corrigiendo, perfecto. Por supuesto. Claudia, escribiste hace muy poquito un libro respecto a estos caminos, a esta búsqueda interior. Exactamente, escribí un libro, se llama El universo está en nuestro corazón, y ahí relato mi propia historia, mis experiencias con respecto a esta iniciación, a este entrar en este espacio de lo que implica hacer tu propio camino espiritual, que esta búsqueda no es una búsqueda que viene a través solamente de una tradición o de gente externa, sino que también es un llamado interno desde el corazón, y que tu corazón es el que llama y te pide que recorras un camino y que tengas experiencias que te permitan evolucionar y comprender más acerca de la vida y de cómo la estás viviendo y de lo que quieres. Exacto, y de eso se trata. Es un libro muy autobiográfico y en realidad es un tesoro para mí. Qué bueno, ¿no? Y además esto que venga de una psicóloga de la Universidad Católica del Paraíso, obviamente que le da más autoridad, más un sello de calidad indesmentible. Bueno, yo te voy a preguntar más porque tú también dices que eres canalizador. ¿Y Amán de Luz? ¿Qué es Amán de Luz? ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! ¿Qué significa eso, Amán de Luz? Amán de Luz es... Yo canalizo guías de luz, que yo le llamo guías celestes, ¿sí? Y soy muy concreta en realidad porque cuando los vi por primera vez, los vi de color celeste y por lo tanto se llaman para mí guías celestes. Perfecto. Y con ellos he vivido un camino de aprendizaje y un transitar por diferentes experiencias que me han llevado a recoger diferentes tradiciones. Con ellos llegué a la tradición chamánica que comentábamos hace un rato atrás. Que vamos a hablar hoy día Sí. bastante también de estos caminos de la iniciación chamánica. Que son tan hermosos y tan de nuestras raíces, ¿no? Y de todo lo que son nuestros ancestros. Ahí Kelly tiene una información hermosa. Sí. Aquí en este libro está todo este espacio y te explico lo que es un Amán de Luz, porque los guías me entregan parte de lo más importante, es el cuidado de la semántica, y ellos me hablan acerca de cómo el chamán fue recibido con una semántica que en realidad en su lenguaje era una S que se pronunciaba como SH. Perfecto. Pero todavía no adelantemos tanto. Es que es muy larga esa pregunta, es una hermosa La vamos a pregunta. retomar. Vamos a con todo el fuego venía el huevo, pero eso, tienen que pararme. tenemos que presentar también a la Kelly. Ella es vidente también, canalizadora de mensajes angelicales y de seres fallecidos. Por favor, Kelly, preséntate tú misma también. Yo creo que cualquier cosa que yo diría sería insuficiente. Poco, sí. Por favor. Buenas noches antes para todos. Encantada de estar aquí. Encontré un grupo fantástico, una energía fantástica. Y encantada, César, de que me hayas hecho esta invitación. De eso tenemos que hablar, de las energías. Sí, vamos a hablar de las energías. Yo creo que este programa se va a ir por las ramas a cualquier parte, porque son tantas las preguntas
que... Oye, además, bueno, eres maestra de Reiki, terapeuta holística, gemoterapia, musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia, masaje de relajación, armonización de energía con limpieza de aura, facilitadora de taller de evidencia, meditación, taller de ángeles, taller de heridas emocionales, código de la emoción, registro de acásicos y la reconexión con el yo superior. Y algo ahí hay en común, parece, entre ustedes dos, la reconexión con el yo superior. Hay harto en común, yo encuentro. En realidad, César, era un llamado de mi alma y de mi corazón a servirle a los demás. Yo nací así, entonces yo tenía la capacidad de hacer mucho pronóstico, y cuando me di cuenta de que el pronóstico te vuelve a la gente dependiente de ti, no era ese mi interés en la vida, porque yo creo en un libre albedrío, porque yo creo que Dios nos da la opción siempre de elegir y que no me manda a la tierra a que yo le dirija la vida a nadie. Exacto. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, decido hacer muchas otras terapias, darle a la gente otras muchas herramientas de calidad de vida y de no depender de mí, porque en un momento se vuelven dependientes. ¿Y qué hago, Kelly? ¿Y qué hago? ¿Me separo? ¿No me separo? ¿Me lo consigo? ¿No lo consigo? Y en realidad es un llamado de tu corazón. La gente va y me dice, bueno, entonces yo estaré perdiendo el tiempo con esa persona. No se pierde el tiempo. Dios no nos pone a nadie para perder el tiempo, nos pone para aprender, para crecer, para avanzar. Entonces no quería que me vieran como ese oráculo. No lo quería así, sino como aportadores al crecer propio. Claro, cuando la gente me dice, bueno, Kelly, tú puedes ver mi futuro, una de las probabilidades de tu futuro, pero recuerda que somos arquitectos de vida. Recuerda que en este momento tú puedes elegir si vas a la derecha o a la izquierda. Están ambas opciones. Pero recuerda, y para que no me vieran en ese enfoque, fue que hice todo ese montón de terapias, unas diseñadas por mí, por mí directamente no, Dios me las iniciaba, Él me decía, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero soy una enamorada de lo que hago. Bueno, y una de las más que terapias, uno de lo que ustedes están emprendiendo son caminos recorridos que hacen con personas, con grupos de personas para encontrarse a sí mismo o encontrar ciertas falencias que han tenido en sus vidas. ¿Cómo funciona eso? Son estos caminos externos que hacen a la montaña, que hacen a Bolivia, hace también. Porque finalmente eso es lo que une a nuestras dos invitadas. Ellas de algún modo sacan a la persona de su quehacer cotidiano, puede ser incluso geográficamente de la ciudad, para llevarla en un viaje que puede ser literal, puede ser también espiritual, pueden ser ambos, para que vuelvan renovadas, para que se encuentren consigo mismos. En el caso de Kelly, estos viajes son a Bolivia, son a buscar efectivamente los chamanes, esta vieja sabiduría. En el caso de Claudia, no sé, explícanos, empieza tú por primero, Claudia, ¿cómo son estos viajes iniciáticos en tu caso? Hablemos un poquito antes, contextualicemos un poco de qué significa un viaje iniciático, para comentarle a nuestros auditores. Un viaje iniciático es aquel que busca ese crecimiento interior y ese empoderamiento interior, que puede ser muchas veces físico, o sea, este viaje que en forma geográfica, pero que yo creo que también es un viaje más allá de lo físico, de un recorrido ir de una meta hasta una meta, es un recorrido interno. O sea, yo creo que la mejor forma de escribirlo, Carola, es, la gente recordará la película, no sé, ponte tú La Misión, por ejemplo, este personaje de Robert De Niro que había matado a su hermano, y que inicia esta especie de caminata por el barro en el Amazonas cargando su propia armadura. Es una imagen muy sugerente, pero que te deja entrever que finalmente, al fin, cuando él está ahí en este llanto liberador, algo ha cambiado en él. Yo creo que esa es la esencia del viaje iniciático. La mitología, las antiguas tradiciones, todas tienen estos viajes. El concepto del viaje. Desde Luke Skywalker, que tiene que salir de Tatooine, de su planeta natal. Y hay una frase que a mí me gustó mucho que dice, además de permitir ver nuestros nuevos mundos, ha de permitir ver el mundo de nuevas maneras. Eso. Mira qué interesante esa frase. Me llegó muchísimo. Absolutamente. Sí. El cine se ha actualizado un montón, hablando de cine se ha actualizado un montón. Ahora hay películas de la nueva era, ahora últimas, como Punto de Quiebre, que es una película de acción, entre comillas, pero que nos habla del camino, que nos habla del viaje y que nos habla de la responsabilidad, de permitirle al otro la responsabilidad. Es hacer este viaje consciente, de alguna forma. Es que no es para llegar de un punto X. Y es un encontrarte, porque finalmente el viaje iniciático lo que tiene es este despertar. El despertar a el propio camino espiritual, que no tiene que ver con
seguir a alguien, no tiene que ver con tener solo un maestro físico. Estoy tan de acuerdo con lo que dice Kelly, hay una autonomía en el proceso y que solo la vives tú. Los pasos que caminas son personales y cada uno tiene su propia experiencia, y de eso se trata el camino iniciático. Por eso es encontrar la propia visión, la persona que quiero ser en esta vida y el propósito que vine a entregar. Todos traemos dones, todos tenemos habilidades, todos tenemos tanto que aportar y tanto que entregar, y esa es la búsqueda. Es quién soy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis dones y cómo los entrego. Porque parte de ese proceso es quitarnos todos los juicios, todas las ideas, las creencias, las emociones, las heridas que nos frenan y nos dicen: hey, ¿sabes qué? No, por allá no, la sociedad, la imagen. Pero cuando ya está el llamado y el corazón habla, no queda más que seguirlo. No queda más que entrar en ese espacio. Y eso, ahí yo tengo algo dentro de lo que yo trabajo, eso es también en tu vida cotidiana. Es aquí. Eso se da en todo y eso se da en absolutamente. Aquí puede ser en tu casa, en tu trabajo, exacto. Sí. No es solo un viaje al que vas a la montaña. Yo hago este viaje a la montaña, que es un viaje maravilloso, encontrarte con esta energía guía. Tenemos hoy día una maravillosa energía en nuestra cordillera de los Andes que tiene un poder fabuloso. Eso te iba a preguntar, Claudia. ¿Somos un eje? No era esa mi pregunta, sino que, a ver, yo creo que fue en los 80 cuando Malú Sierra publica su clásico libro Elqui, el cielo está más cerca, que fue un bestseller en los 80. Exacto. A ver, hay algo en la montaña, hay algo que refleja la montaña, algo que metafóricamente debe estar reflejando a las personas que tú llevas hacia allá, ¿o no? Es finalmente estar más cerca de la divinidad, es apartarte de la ciudad. ¿Por qué tiene que ser en la montaña? En esta montaña en particular estamos hablando de un espacio, de una huaca, de un lugar sagrado, ¿sí? Por favor, expláyate de eso. Es un lugar que está resguardado y está con una energía bien especial, donde estos guías que yo les comento que canalizo tienen un lugar y se asientan en ese espacio. Y por lo tanto, todo el radio que está a la redonda de esa montaña es una acción de conexión que palpita muy fuerte a nivel de corazón. Estos guías me han orientado y han entrado en mi vida a quedarse y me han entregado todo lo que es la activación del Sagrado Corazón, de lo cual se trata mi libro. Uh-huh. Hay una activación de un nuevo centro, de un nuevo chakra. Hay estructuras energéticas nuevas que nos permiten elevar la vibración y entrar en nuevas esferas y nuevos niveles de comprensión aquí, en este cuerpo, en esta vida, en este plano. En este ahora. Sí, me llamó la atención cuando hablas del Sagrado Corazón. Ya, obviamente que sea una como una imagen que te retrotrae a la infancia, claro, a la mística de Jesús. Pero ya, finalmente todos sabemos que el corazón es un músculo latiente, etcétera. ¿Qué entiendes tú cuando a tu libro le pones el universo está en nuestro corazón? ¿Qué entiendes tú por la palabra corazón? ¿Qué es el corazón? El corazón es ese espacio sagrado donde solo habitas tú. Como tu poder interior, como tu yo interno, tu maestro interno. Es que no es... Cuando hablamos de un maestro interno tendemos a dividir. Hay un alguien y hay un yo. Uh-huh. Soy yo completa, soy yo integrada. Perfecto. Soy yo todo. ¿Me siguen? Esto es el interno más alto. Es todo. Es Dios en mí, es los maestros en mí, los guías en mí. Todo está en el corazón. Por lo tanto, el corazón te conecta con todo lo más esencial que eres. Perfecto. Divino. Ahora, los centros energéticos de la cordillera se ha dicho mucho que forman parte de la cordillera de los Andes, estarían formando como parte de este triángulo que está desde el Himalaya. ¿Te ayuda eso, a tener este centro como natural tan fuerte, esta energía tan fuerte, ayudar a este despertar propio? Sin duda. Tenemos el privilegio de estar en este momento del planeta, uh-huh. Esta energía que habita ahora en nuestra cordillera
es una energía muy poderosa que influenció también las grandes civilizaciones de los tiempos antiguos. Claro, estamos hablando de los de mismos todo. incas, etcétera. Estamos hablando De del budismo tibetano, del budismo zen, estamos hablando del hinduismo, estamos hablando de todo, Oye, qué de interesante. todas las Sí, tradiciones. muy interesante lo que dice Claudia. ¿Por qué? Porque efectivamente parece que las grandes espiritualidades, más que civilizaciones, han crecido al alero de cordilleras. El Tíbet, los Andes, etcétera. Está ligado la serpiente kundalini, que también se le llama de esa manera, o serpiente de luz, como le llamamos aquí en las tradiciones andinas, es una energía viva del planeta, es el espíritu vivo del planeta y se desplaza. Y vivió por mucho tiempo en el Tíbet y desde eso irradió su sabiduría. Y se trasladó hace unos cuantos años acá, donde muchos pueblos originarios participaron de ese traslado de esta energía, y hoy está en nuestra cordillera todavía ya instalada, pero todavía movilizándose. Exacto. Y hablo de la cordillera, como me la muestran a mí los guías, y me gusta plantearlo también. No es solo una cordillera que está desde nuestro Chile, Perú, Argentina, Colombia, y también tiene una parte subterránea que entra por Guatemala y México. O sea, estamos hablando que son también energías que están llegando en toda esta Sudamérica y América Central con esa influencia. Literalmente una columna vertebral, podríamos decirlo. Sí. Kelly, Sí, eso te iba a preguntar algo. De hecho, tu experiencia es incluso un poquito, porque claro, Claudia habla de la meta, habla de la montaña, pero parece que tú le das tanta importancia al viaje como al destino, porque de hecho no es fácil llegar donde tú llevas a la gente en estas peregrinaciones. O sea, ¿Cómo son estamos tus hablando peregrinaciones, Kelly? de Bolivia, estamos hablando del lago Titicaca, estamos hablando de un lugar donde uno se apuna, donde uno tiene malestares físicos, no lo sé, pero igual me da la impresión de que para ti el viaje es tan importante como el destino. Sí, así es. Los viajes partieron por mis talleres de evidencia, que cuando yo me lanzo a hacer talleres de evidencia es porque yo creo, y comparto la idea con Claudia, de que todos nacemos con estos dones. Para mí, Dios no me eligió a mí, o me eligió a mí y otros 4 o 5, no. Para mí todos nacemos así. En el proceso, en la cultura, en la educación, se nos influye de que creamos más, de que perdamos la conciencia o de que no. De allí parte, pero si nosotros vamos a la raíz, todos lo tenemos. De hecho, todos lo hemos sentido. Esa vibración que uno dice, no quiero estar en ese lugar, no, ¿y por qué? No sé, no me gustó. ¿Pero qué no te gustó? No sé, la sensación. Fue una sensación. O yo sabía que esto iba a pasar. ¿Y cómo lo sabías? No sé, algo me lo dijo. ¿Pero y qué te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Esta No intuición sé, que no algo. le hacemos caso Exacto. normalmente. Esta intuición que no sabemos cómo graficar, que no sabemos cómo explicar, que no sabemos cómo escuchar. Entonces, cuando yo hago los talleres de evidencia, también tengo esta canalización y Dios empieza a decirme, bueno, vamos a ir a caminar. El taller de evidencia a veces genera un poco de ego entre las personas. Entonces dice, yo veo mucho y empieza a sacar la Todo gente de ser su humano. claro, a sacar las personas de su centro, y empezamos a hacer este viaje, que es un viaje como de comprobarnos qué tan alineados con nosotros mismos estamos. Ya, ahí tenemos Ese un primer desafío. tenemos entonces, un o sea, primer viaje que es un viaje Es como encontrarse con nuestras propias sombras en el fondo, No, y para hay, llegar a este no, y hay viaje. como en el fondo mateos espirituales que quieren quedar bien con la profesora, ¿o no? Y que en el fondo no se conectan con su propio proceso porque están más preocupados de que Kelly quede feliz de lo que está viendo. No, yo Algo creo que así. los egos Entre- espirituales entre- son mucho más fuertes que son cualquiera. mucho más personales y son más mucho con ellos. Perfecto. Entonces es un disfrutar desde el momento, yo les digo, el viaje empieza desde que ustedes se suben al avión, porque se tienen que tolerar Ese es el entre tema. todos, Sí, se tienen que a eso me agrupar para refería. ayudarse, tienen que aprenderle a hablar a su cuerpo y a pedirle permiso, porque nosotros somos irrespetuosos con todo. Entonces vamos haciendo de todo y no nos vamos dando el permiso de decir buenos días, muchas gracias a mi cuerpo también, porque es mi maquinaria, es quien me transporta todo el tiempo. Entonces, claro, es un clima agresivo, entre Sí, comillas, porque si te tú no entiendo. le pides el permiso indicado, te apunas, te mareas, Claro. no puedes avanzar. Entonces es un proceso de llevarte a ti mismo, a decir, estoy haciendo las cosas apresuradamente, estoy mirando más hacia el frente porque digo, bueno, este va 3 pasos más adelante que yo, ¿por qué me va ganando? Y es un proceso muy, muy, muy personal. Ahí nace el primer viaje y nace un segundo viaje o un
segundo grupo, donde las personas llegan a hacer una iniciación, donde las personas dicen, estoy cansado del sistema, estoy cansado del qué dirán, estoy cansado de complacer a mi hermano, a mi tío, a mi esposo, a mi esposa, y quiero escucharme a mí mismo. Y ese escucharme es aprender a conocerse, saber qué quiero. El corazón. Entonces ahí sale un segundo grupo y un segundo propósito con el viaje. Y vamos a Bolivia porque es un centro energético. El lago Titicaca tiene un centro energético súper potente porque hay una información andina allí súper importante, que son los aymaras, y se juntan en el lago Titicaca con Puno, que es la cultura peruana, los que hablan quechua. Entonces es una fusión de sabiduría interesante donde tú vas encontrando la sabiduría en el buenos días de todos los días. Con los maestros. Y me contó un pajarito que de hecho hay un momento en que llega The Real Chamán, o sea, llega un chamán verdadero y se une al grupo y se une a la experiencia también. Sí, así es, César. ¿Esto se da en todos los grupos? En los que yo hago, claro, sí, aunque ellos cuando empiezan a conversar contigo, la palabra de ellos inicial es pacos. A ellos no se les llama chamanes, porque ellos dicen que el chamán es una palabra de otro lugar, que no es de ellos. A ellos se llaman entre ellos paco, y la palabra la agregan por el alpaca, que es el animal de allá, que le crece como una especie de flequillo, que les tapa sus ojos. Entonces ellos se llaman pacos porque ellos dicen, no vemos con estos ojos físicos, sino que vemos con los ojos del corazón. Por eso ellos se atribuyen este nombre Paco como tal. En realidad es una forma de nosotros como llamarnos, como una etiqueta, pero cuando uno llega allá, yo no soy un vidente, yo soy un compañero más del grupo, él no es un chamán, él es un compañero más del grupo que lleva a liderarnos, y de allí el compromiso entre nosotros mismos. Yo también tuve ese ego en un momento, también tuve esa época egocentrista, y yo decía, pero si yo soy yo, y luego me pegan un par de bofetadas y si tú eres una más, y aquí no pasa más nada, claro. De ahí aprende uno a levantar la mano, a decir yo también necesito ayuda, a creer más en mis compañeros, a creer más en lo que me pasaba. Entonces es mucho más sentarnos desde la humildad y decir somos un compañero más de este camino. Claudia, consulta. Yo veo el momento más difícil de este viaje, de esta terapia, de esta guía. Es el momento en que confrontas a la gente con su propio lado oscuro, con sus sombras. ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo abordas ese momento con la gente que de algún modo llevas a este viaje? ¿O qué tanto se da? Es bastante más sencillo de lo que uno cree, porque finalmente lo más importante y algo que todos tenemos que comprender, el camino o el viaje espiritual, el viaje hacia tu corazón, hacia lo que eres realmente, no es un viaje bonito necesariamente. Pasa por tus sombras. Perfecto. Y pasa por heridas. Y no necesariamente tampoco es propio, en el sentido de que uno lo quiere hacer, sino muchas veces también te lleva a la circunstancia. Llega solo. Claro, te lleva no a la necesitas hacer nada para no que voluntario. Llegan solos. Es como ahí cuando no es que yo voy a generar ese espacio, llega con eso. Y de hecho mucho de este despertar se da porque ya vengo con esa carga, ese dolor, esa herida, y ya sé que no quiero más esto. Quiero de verdad encontrarme. Porque tenemos en el interior la certeza y la sabiduría que somos seres que podemos vivir en armonía. Y que tenemos una plenitud y queremos activarla. Y para eso implica hacerse cargo y entrar en este espacio, ver mis sombras, ver todo eso que está influyendo en mí y que soy yo, que no es algo externo, está conmigo, y eso es parte del camino. Para mí es muy importante el reconocernos en este espacio cotidiano, porque la vida está aquí. Y cuando exacto, y cuando vamos, en este caso, cuando yo voy a la montaña y voy en particular a esta montaña, es llevar el proceso desde acá. Y desde acá armamos el proceso, desde acá encuentras qué es lo que necesitas llevar a la montaña, y ahí recién defines. Allá en la montaña se produce la transformación. Una pregunta para ambas, cortita, antes de que nos vayamos a una pausa breve comercial.
¿qué hay en común en este minuto? ¿Qué está pasando? Que hay mayor cantidad de personas, o qué creen ustedes, cómo lo asocian. Hay mayor cantidad de personas que están en esta búsqueda espiritual, en esta búsqueda de despertar. ¿Hay algo planetario en el fondo? Sí, ¿Hay un cambio de energía en el que estamos absolutamente. viviendo? Y hay un nivel, una expansión de conciencia que nosotros llamamos conciencia colectiva, y de verdad todos empezamos a pensar diferente, el planeta empezó a vibrar diferente, y tenemos personas de mucha edad, 65, 70 años, consultando con nosotras, Sí, ¿verdad, Claudia? sí, donde sí, ellas es hace 10 maravilloso. años no lo hubieran pensado. Sí, maravilloso. ¿Significa esto que efectivamente algo pasó el 2012? Estamos entrando a una era de Pero- acuario distinta. Claro, Ahí va la sí. pregunta, ¿estamos cambiando? Absolutamente. Sí, Hubo sí. una elevación vibratoria impresionante y que la percibimos, muchos la vivimos, no solamente porque tengamos una sensibilidad mayor, sino que Esta percepción del tiempo muchas veces. ese es un dato re interesante porque el tiempo ya no es el mismo. Estamos teniendo una percepción que más o menos es de 16 horas en relación a las 24 y nos faltan muchas horas. ¿sí? Pero eso tiene que ver efectivamente con la frecuencia vibratoria y el pulsar del planeta. El planeta pulsa en una frecuencia que es mayor. Y si nosotros pensamos en estos datos duros que tenemos ya por investigaciones, vibrábamos en un nivel de 7 por cientos de años, y entre los 80 y el 2012 subimos a 13. O sea, son cambios que Eso efectivamente es- nos tenemos que acomodar. Exactamente. Y que genera también problemas, Y te genera, impacta de distintas maneras. Exactamente. Sí. Y te impacta porque tu corazón pulsa al ritmo del corazón del planeta. Y si el planeta elevó y tú no estás elevando, te van a pasar cosas. Exacto. Te va a Oye, producir efectos. Sí. Pero Oye, de está allí- súper, de allí- súper, súper Súper interesante el Sí. programa. De hecho, sigue acá Carolina Martínez y César Parra, que sigue bendito entre todas las mujeres. Vamos a una pausa. En Bien Radio breve, Universidad de porque Chile, volvemos bien luego. breve, y volvemos con Turia. Hay mucho que seguir preguntando y aprendiendo. Y estamos de regreso en Chile Misterioso, aquí hoy día viernes de la noche, conversando de los caminos iniciáticos con Claudia Orellana, Kelly Herrera, César Parra. Bueno, hemos tenido gran cantidad de temas ahora en este Yo inicio. ya he vuelto al útero materno. ya. Exacto, está entre medio de este Otra vez, aquelarre. Sí, yo ya estoy de vuelta a la semilla. Bueno, estábamos conversando sobre el cambio energético que hay en el planeta, que está haciendo despertar a mayor cantidad de personas, ya hacerlo más común a todos, no de ser tan extraño o algo como de grupos más divididos. Sí. Pero vámonos con parte de estos caminos, ¿qué te parece, César? Efectivamente, o sea, bueno, es un camino que es absolutamente legítimo, quizás desvirtuado a veces, pero es absolutamente legítimo para las culturas donde se originan, que es el tema de la utilización de los enteógenos tradicionales, dígase el peyote, la ayahuasca. Pero tomémoslo más como el tema de caminos, como estos caminos chamánicos, de la cultura Sí, chamánica, de la absolutamente. cultura de distintas tradiciones, que están en esta búsqueda también de Sí, sanación y de absolutamente. crecimiento interior. Ujú. Dele nomás con la pregunta. Le doy nomás con la pregunta. Licenciada. No, más allá, hablemos de estos caminos. Hay muchos, estos caminos, los caminos chamánicos se inician también, que van cerca del Amazonas. Hay toda una cultura que está en relación con utilizar las ceremonias, los rituales que se utilizan con esta hierba madre, la ayahuasca, para sanar y además también para encontrarse y conectarse con este mundo espiritual y mundo de la tierra. ¿Qué nos pueden comentar ustedes de eso? Mira, dentro de todo lo que es la medicina con las plantas principalmente, están generando un gran interés en muchos ámbitos y tiene un objetivo que en muchos pueblos originarios tienen que ver con el rito de paso. Perfecto. Entrar en estado. un encontrar. El rito de paso es pasar a una nueva forma, es una transformación para convertirte en hombre, en mujer, y con una propia visión, encontrándote quién quieres ser. Por eso está tan ligado a esto, ¿sí? Perfecto. La intención tiene que ver con limpieza, por eso muchas de La estas purga plantas que se provoca. mezclan con Sí. plantitas que nos ayudan a limpiar para poder soltar y limpiar y, como tú bien dices, esta purga, y a veces puede ser el proceso más complejo, pero la intención es encontrar esa visión, es encontrarte contigo, encontrarte con tu interior, es estar ahí, y es tan importante
porque esto es mi opinión muy personal en realidad, cuando uno vive estos caminos, tú te encuentras con los hombres medicina que desde el corazón lo realizan y lo preparan. Tiene todo un sentido y tiene toda una ceremonia y tiene todo un rito. Es todo un rito que es parte Exacto, de la tradición más íntima de la tierra, yo creo. Claro, es algo que es tan sagrado, porque es entrar en una a través de una planta, a través de este aliado que es la planta, en tus propios temas, en tu propia vida, en lo que tú conexión traes. con tus ancestros. Bueno, ¿Sí? les voy a contar un poquito, a contextualizar un poco. Estamos hablando de la ayahuasca, que es una liana que se da en la selva amazónica y que es reverenciada por las tribus indígenas como una planta maestra, que es lo que hablábamos de esto. Y esta planta maestra constituye el fundamento de la medicina tradicional de los chamanes. Y también es un medio muy importante para hablar con sus espíritus y conectarse también para lograr la sanación y crecer. Sí, lo que nos llama la atención, Carola, es que es una planta maestra, es una planta bendecida, pero haciéndole un complemento a lo que dice Claudia, la intención. También la persona con que la toma, depende de la intención de ellos, y de la intención de quien la toma es la respuesta. Perfecto. Porque entre que el tema se ha puesto de moda, entra mucha gente en la curiosidad. Entonces, es más desde la curiosidad que desde el respeto, y para ellos es toda una ceremonia de respeto. Para ellos, o sea, el chamán no entra en tu intención, porque para el chamán es algo sagrado ya, desde que ellos la toman, desde que ellos la parten, desde que ellos la ponen a hervir, la procesan. Para ellos ya esto, es un tronco. Es un tronco, y para ellos ya es todo un proceso de respeto. Entonces es un proceso muy personal, porque es la intención de cada quien. Quien va a curiosear con la planta y quien va como en zona de qué aparece es muy negativo. No, la palabra no puede ser, no es negativo, es muy personal su experiencia. Entonces la planta así mismo juega con él, así mismo le muestra sus oscuridades, así mismo lo sube, lo baja, lo pone a vomitar, lo pone en estados de desespero, les da miedo. Entonces juega mucho la planta, porque ella es sabiduría neta. No, y entonces, ahora bien, tenemos que tener súper claro que hemos estado hablando de una planta que en el aeropuerto Comodoro José Arturo Merino Benítez es incautada por droga. Es vetada, claro. Entonces, ¿cuál es la visión, por ejemplo, que yo creo que Claudia está más cerca de esta experiencia? No sé si ubicas a los santos daime. El santo daime, que es como estos chicos que se toman ayahuasca, es una mixtura entre la cultura amazónica y la cultura afroamericana, donde se consume la ayahuasca en medio de salmodias, salmodias dedicadas a la Virgen María. Mira, no sé. Para lograr estos estados de conciencia. Ahora bien, estamos hablando de una planta que sigue estando castigada. Ojo, el santo daime también es todo en un proceso de un rito, que es como lo que comentaban Claudia y Kelly. Pero no por eso. Ahora, ¿quiénes asisten a este rito? Ese es el tema. ¿Por qué motivación tú asistes a un rito de esta categoría? Finalmente, ¿se puede encontrar o se puede lograr un encuentro espiritual sin necesidad de un enteógeno? Absolutamente. Perfecto. Absolutamente. Y desde mi perspectiva, en este minuto, el planeta y toda la vibración que ya tenemos aquí, en este plano, se presta para que estemos en esa posibilidad de despertar nuestra conciencia, conectar con nuestros dones, comenzar a tener esa visión, comprender los procesos, mirar más fácilmente las sincronías y las señales que se están presentando a diario, en cada momento, conectar con toda la presencia viva que estamos todo el tiempo. Todo está vivo, y cuando estamos en esta vibración cada vez se hace más fácil entrar en eso. Exacto. El tema, y en eso para mí es muy importante, y voy a tomar una palabra que tomó Kelly recién, tiene que ver con la intención. Cuando estamos en una intención que es verdadera, en una intención que nace de tu corazón, ahí es entrar en ese espacio, te va a llevar a descubrirte, te va a llevar a encontrarte. Y eso es parte del tema. Para mí, cuando llegan a mi consulta y me dicen quiero ir a la ayahuasca, etcétera,
hay caminos diferentes. Son todos caminos Exacto, distintos. y es, Sí. claro, puedes ir, encontrarte con eso y es tu elección, tú decides, ¿sí? Tú decides, pero para mí esto que dice Kelly es fundamental. ¿Cuál es tu intención? Claudia, ¿Cuál es tu pero propósito? pregunta clave. Ya, la persona va y peregrina junto a ti a la montaña. Vuelve cargado de pila, ¿ok? Por decirlo de algún modo. Pero se encuentra con esta sociedad que es una sociedad con una economía brutal, neoliberal, etcétera. ¿Cómo permanece ese cambio? ¿Es posible que permanezca? Porque finalmente, no sé, me acuerdo de Charles Bukowski cuando él decía: hay días en que amanezco esperanzado en la humanidad hasta que abro la cortina y veo el primer rostro humano y ahí se acabó todo. ¿Cómo es posible que tú das ciertas claves, ciertos tips para que esto se pueda mantener? Sí, y no solamente tiene que ver con la experiencia en la montaña, pero particularmente en la experiencia en la montaña es tan power la vibración que alcanzamos, la conexión que logramos, el sentir que palpitamos durante esos 6 días al unísono, cada uno en su proceso, reconociendo que están conectados con el proceso completo de todo el grupo, reconociendo que todo este grupo está conectado con este momento del país, del planeta. Es un proceso muy intenso y al momento de empezar a volver, empezamos a ver cómo es que traemos esto para acá. Bien, Porque ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo ¿Cómo mantenerlo? Hay claves que son fundamentales porque finalmente la gracia, el chiste, como digo yo, es cómo hago que esto venga conmigo, ¿sí? No se quede en la montaña y no me quede yo en la montaña. O que no dure los 30 minutos que te dure el encontrarte con la realidad. No, y eso es algo particular que sucede en este retiro. Es muy lindo, hay una conexión bien particular, cada uno vive esta conexión con estos guías y lo más hermoso es que cada uno se viene con la montaña. Perfecto. Se viene con esa energía, porque hay pautas súper específicas que podemos seguir para traer esa energía con acciones concretas. Yo llego a mi casa, llego a mi vida, llego con mi gente, con todas mis relaciones y traigo esto. Yo soy también esto. Entonces traigo toda esa energía también acá y cómo la irradio, cómo la comparto, tiene que ver también con este aprendizaje de cómo entrego estos dones que también he recibido, que son parte de cada aprendizaje. Pero ¿sí? ¿Es cíclico en tu caso, Claudia? O sea, la gente, por ejemplo, una persona vuelve al año siguiente, por ejemplo, ¿quiere volver de nuevo? ¿Quiere volver a ese ascenso? Sí, hay varios que quieren volver, algunos ahí son parte de las coincidencias que tienen que hacer, algunos dicen voy a volver al año subsiguiente por un tema pero la montaña ya ¿Qué te llama? Es la cuando montaña. vives una energía que te recupera, Sí. que te hace sentir bien. Es muy lógico power que como te no- llama. Que no Sí. vas a tratar de dejarla. Sí. Te enamora. Te enamora. Te enamora, sí. esa es la palabra. Ella te enamora. Te enamora. Entonces, al A la enamorarte piedra, te la pide luz. volver. Sí. Ahora bien, Kelly, desde tu perspectiva, tú como extranjera, ¿cómo nos ves a nosotros desde afuera? Porque el chileno tiene fama de ser escéptico, burlón, descreído. Le cuesta un poco más que quizás a otros. Bueno, hemos eliminado nuestras culturas originarias mucho más fuerte que otros países. En el fondo es como que hemos desplazado a nuestra cultura originaria a un espacio reducido, marginal. Entonces realmente somos, no sé, realmente desagradables. Dilo, somos desagradables. ¿Cómo nos ves tú desde el exterior respecto a la experiencia espiritual? Mira, César, de ahí vamos a ser coherentes Eso, con lo acota. coherentes con lo que yo hago, coherentes con lo que yo soy. Y cuando yo cambié mi vibración, empecé a traer a mi vida gente con mi misma vibración. Entonces, si tú me preguntas por el chileno y por Chile, para mí son una bendición. Obviamente tienen tipos de cultura diferentes, como que no hay un buenos días. ¿Vale? Como que en el diario vivir no hay un hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Wow. Desde allí vamos a decir que es verdad, es diferente, Sí. pero la gente que Dios pone en mi camino es una bendición. De hecho, yo llevo 5 años en Chile y para mí irme a Colombia es decirle, mami, me quiero ir para mi casa. Yo de verdad me quiero regresar acá. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar de vibración, tenemos otro nivel de acercar personas a nosotros. Eso Entonces, tocaste- a mí me toca ese tipo de gente. Kelly, tocaste un punto súper
súper especial, es el de como las frecuencias vibratorias. Es cierto que nosotros atraemos a las personas dependiendo de nuestra frecuencia, o sea, si estamos malhumorados, si estamos como en bajo, negativos, vamos a atraer también a personas que están en esa misma onda. Vamos a no llevarlo al extremo, Carola, porque nosotros seguimos siendo humanos y desde mi perspectiva humana como vidente también hay días que tengo mal humor y también hay días que tengo un poco de tristeza. ¿Vale? Pero no es mi frecuencia. No es tu frecuencia. Exacto, no es mi frecuencia. Entonces se me permite desde el humano vivirla, pero mi frecuencia es más desde el agradecimiento. Esa es mi esencia. ¿Cómo elevamos nuestra frecuencia? Agradeciendo, para mí totalmente agradeciendo y permitiéndonos sentirnos aquí y ahora. Esa es la clave. Si tú te acuerdas lo malo, que estás agradeciendo lo bueno, agradeciendo la vida en el quitándole la etiqueta a que es bueno o malo. Quitándole, mirándola más desde afuera, desde aprendizaje, si ves, mirándola más, ¿para qué me ocurrió? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué debo yo de aprender? Y cuando nosotros vivimos en este aquí, en este ahora, ahí nosotros podemos permanecer aquí, porque la persona vive llena de futuro, entonces vive preocupada, y tenemos personas en nuestra consulta o en nuestro diario vivir que nos llaman a decirnos, ¿y cómo le vamos a hacer para este diciembre? Sí, pero estamos en septiembre. O sea, digamos, o no te podría contar cómo fue mi infancia. Es verdad, pero tienes 30. Así que, claro, no es tan relevante. Exacto. Entonces, cuando estamos más aquí y ahora, nos permitimos estar mucho más positivos, mucho más tranquilos. Pero es trabajable. Es difícil. Pero es trabajable. Sí. O sea, sí, porque también nos lo enseñaron desde cultura, ¿no? Nosotros estábamos pequeñitos y ya la mamá nos está mandando a la universidad. Y si uno mira en un diario, en un cotidiano de día a día, llega el compañero de nosotros con el niño, nosotros miramos al niño, hola, qué lindo estás. ¿Y qué vas a hacer y qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño es niño, ni siquiera sabe qué va a hacer mañana y ya lo estamos futurizando. Entonces fue un tema más de cultura que un tema propio. Entonces en el momento en el que nosotros les empezamos a decir a nuestros hijos, mi amor, yo que quiero que tú seas feliz. Y eso empieza a masificarse y entre nosotros mismos te deseo que tengas un buen día, disfruta tu día. Entre que la palabra se empezó a cambiar, como lo decía Claudia, nuestra vibración también empezó a cambiar. Qué importante eso. Hoy sí. ¿Saben que tenemos un audio? Les vamos a comentar un audio que era de una ceremonia de ayahuasca, de un chamán. Ya. Yo quiero llevarlo más allá del tema de que lo escuchemos y de ver cómo funcionan los sonidos en nuestra tasa vibratoria. Los ícaros. Ellos cantan, los ícaros son los cánticos, claro, los ícaros son los cánticos que tienen los chamanes en sus rituales de sanación. Qué hermoso nombre, Ícaros. Sí, suena rico. Sí, bueno, suena bien. No sé, aquí suena la palabra a mí me remonta a Ícaro y Leda, ¿no? Linda, suena bien. Ahora, son bien especiales, cada uno tiene su propio canto, no es un ícaro específico, sino que cada hombre medicina, mujer medicina encuentra su propio canto, su propio ícaro y su propia forma de hablar con la planta y su propia forma de comunicarse con los que tiene ahí en su proceso. Es bien particular porque es una conexión en sí misma el ícaro. No es algo que está pensado. Que esté hecho como en forma masiva, sino es propio de cada uno. Vale. Oye, Camila, tenemos por ahí ese audio Escuchémoslo y conversemos después de cómo funcionan los sonidos también. Sí, que ganas de seguir escuchando. Sí, era bastante más largo, pero bueno, por términos de tiempo, como estábamos hablando que ya está todo mayo, no tenemos 24 horas, sino son 16 horas. Acá también se aplica. Aplicamos acá también. Pero bueno, en realidad esto más allá de la ceremonia o rito tal como llevarlo como tanto a la ceremonia de la ayahuasca, llevarlo como sonido, como formas, cómo podemos nosotros elevar nuestras frecuencias a través de los sonidos, de los mantras en distintas tradiciones, cómo funciona estas vibraciones funcionan como sonidos, nos aportan. ¿Cuál es el aporte del sonido a las terapias que ustedes realizan desde su propia perspectiva, Claudia? Impulsan, te permiten focalizar y entrar. Es un acceso que te permite viajar a través, danzar con el sonido, danzar con la música o simplemente con la vibración que te provoca en ese minuto, porque puede no tener vocalización, puede no tener lo mismo, una palabra. Tiene cierta relación también que muchas de las culturas indígenas tienen muchos tambores que se conectan quizás con los propios latidos. Y con los de la para ellos tienen esa creencia. Sí. Para ellos va esa creencia. Para mí el sonido es el método en que yo tengo de sacar a mi paciente de la mente. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Funciona en que el cerebro empieza a buscar lo que escucha. Entonces, entre que el cerebro empieza a buscar lo que escucha, la persona va quedando en silencio.
porque se va envolviendo en O su sea, va propia dejando vibración, su propio va soltando su Sí, mente, porque perfecto. claro, cuando ellos llegan a la terapia están más desde su mente y ellos van buscando la respuesta que ellos quieren. O sea, cuando Yo vine empiezas- aquí a que tú me digas que yo en realidad me equivoqué al casarme. Claro, de estos Entonces, pepeillos algo así, que se ¿sí ves? empiezan a Exacto. picanear. Exacto, Se entonces ven cuando sonido. entra el sonido, cuando entra la vibración, la mente va quedando en silencio y ellos van llegando a otro tipo de conclusión, no la conclusión desde el ego, sino la conclusión desde el corazón. Entonces el propósito del sonido en mi terapia es soltar la mente, que ellos suelten la mente. De algún modo, ahí viene lo vibratorio, en el sentido de que la gente deja su propio ego, su propio yo, estas dudas que tú dices, y de algún modo se transportan o se dejan ir hacia otro lugar a través del sonido. Exactamente, ¿Eso? y en la ayahuasca es un equipo. Mm. Uno toma la ayahuasca, uno se sienta y cuando todo el equipo ha tomado la ayahuasca, los chamanes empiezan a danzar y a cantar. Entonces Cuéntanos ellos esa experiencia, tranquilizan tu mente. Mira, yo tuve la experiencia en Iquitos, en Perú, ¿Ya? en la Amazonas de Iquitos, a 2 horas y media en el río, en Chalupa, que son como 4 palos. Y eso es muy frío. Sí. No es tan frío, ¿No? es Amazonas, es Ya. tierra caliente. Y bueno, para mí fue, el año pasado hice la experiencia porque yo naciendo así sentía que no la necesitaba y estoy completamente de acuerdo en que no se necesita, es parte del viaje. Es parte de... Y cuando yo la hice era tan sagrada para mí, fue bendecirla tanto que los abuelos dicen que a mí la ayahuasca me trató muy bien, porque a mí yo sentí que me tragué una energía femenina, así literal, yo sentí que me tragué una mujer y que estaba dentro de mí, con la que conversaba conmigo y la que me permitía ver desde mi adentro lo que yo podía hacer, pero desde mi esencia, no desde el ego. Y cuando yo le pregunté a la ayahuasca por mi pareja, ella me dijo que yo estaba de intrusa y me voy a salir. Así mismo. Pero no me interesa en realidad. O sea, ya cuando yo me di cuenta, yo dije, sí, es verdad, no me interesa. Yo venía por mí y estuvo aproximadamente unas 2 horas y media en mi cuerpo, pero no me trató mal, no. O sea, no te dieron ganas de vomitar ni nada como de la No, ni típicas dolor de cosas cabeza, ni nada. Y era ver estas imágenes entre una luz verde y violeta maravillosa, era ver danzar la energía. O sea, para mí la experiencia fue hermosa. Si me preguntan si la repetiría, no, porque no es necesaria. Yo ya la experimenté y ya la viví. Pero es hermosa. Para mí fue hermosa, pero mi propósito era sagrado. Es que yo creo que ese es el rito, ese es el propósito, es el rito, el pertenecer como esta unión que es como de la madre tierra, la madre planta, con el cuerpo. Uh-huh. Es como abrirnos y que hay una energía superior Sí. y que somos parte. Ahora bien, Claudia, ¿cómo tienden los puentes desde la psicología tradicional hacia lo que tú haces? O sea, me imagino que una persona o un personaje como Carl Gustav Jung es clave en esto, el tema de los arquetipos y eso. ¿Cómo son? ¿Cuáles son los nexos ahí? ¿Dónde termina la psicóloga y empieza la terapeuta, por decirlo así, o la sanadora o la canalizadora? En mi propia experiencia personal fue soltar a la psicóloga, fue soltar el rótulo, el adjetivo, El cartón. Exactamente. Uh-huh. En mi caso personal soy Claudia, te puedo contar qué hago, pero no tengo un título en la espalda, no tengo una etiqueta exactamente. No soy mi profesión, sino que soy persona. Soy una persona y que tiene habilidades y te puedo aportar con herramientas. Para mí en el proceso es tremendamente importante el lograr autonomía. Para mí cada uno puede vivir una vida plena sin depender de nadie y desde ese espacio no es que hago un puente o construyo algo, sino que simplemente esto soy. Y puedes usarme, entre comillas, porque estoy al servicio y lo que tú necesites y yo tengo dentro de las herramientas que te puedo aportar, ahí está todo en la parrilla y vamos a ir viendo qué es lo que cada uno requiere. Entonces, no me instalo desde la necesidad de pasemos de aquí hacia allá, sino que simplemente esto soy, y hay personas que pueden saltar como un resorte, como digo yo, Uh-huh. y otras que están precisamente queriendo entrar en este proceso de búsqueda y de encontrarse, y están ahí y permanecen. Pregunta para las dos. Sí. Como para hacer un poquito un termómetro, ambas atienden a muchas personas, son terapeutas y como están a diario en contacto con falencias que tienen.
como termómetro más o menos general, ¿qué es lo que más les reclaman? O sea, ¿qué es lo que por lo que más les consultan? Buena pregunta. ¿Cuáles sí. ustedes ven que es como la falencia quizás más grande que estamos viendo? La disconformidad, el no saber de dónde estamos, ¿qué es? Muy buena Kelly. pregunta, Sí, muy buena. Sí, muy buena pregunta. No, yo creo que Kelly ya lo ha dicho 2 veces. Y se vienen separarme. Debo Claro, separarme, o sea, Kelly. como Parece que como eso es lo que, más común, ¿o no? ¿qué hago ahora? ¿A qué vine? Claro, Mi propósito. los hijos tan Sí, grandes. la gente Sí, busca no mucho sé. un propósito. Busca cuál es mi propósito y creen que es mucho más difícil de lo que en realidad es. Y nosotros traemos el propósito de ser felices. Sí. De servir, Que es tan de simple. amar, que es tan simple. O sea, claro, tan difícil a la vez. y a veces Sí. piensan que el propósito así como que ya es algo muy complejo y en realidad es así de simple. Es así como por lo que más me consultan, depresión, hay mucha gente, pero la depresión se produce por una ansia de futuro, por no saber qué vamos a hacer. Así, es Claro. como lo que más a mí me Claudia, consulta. ¿estás de acuerdo o no? A mí me Es pasa- como perdón que sea así como tan estereotipo, es el cuarentón que llega, que ha visto a su ¿Qué hijo te pasa crecer. con los cuarentones? No, pues si yo soy cuarentón, no me pasa nada con los cuarentones. Pero que ha visto a su hijo crecer, que se ve con su pareja, quizá ya no ve lo mismo a los 20. ¿Qué llegan buscando? En mi caso, en mi consulta, ya hay como una estructura establecida y muchos de los que llegan con la búsqueda de propósito y de comprender, hay más, hay algo que yo no estoy comprendiendo y sé que hay algunas cosillas que sí las puedo entender. Muchos están en ese camino y han recorrido muchos caminos, han recorrido muchas formas diferentes herramientas, y cuando llegan a mí a mi consulta, yo siempre digo, es como el universo las sacude y las coloca para poder entrar ya a un espacio de corazón, y están con esa intención. La mayoría está con esa intención. Cada uno con sus propias heridas, que no las desconocemos, pero no hay algo que yo diga, ya entramos en ese espacio de búsqueda y llegan sabiendo que conmigo trabajan eso, ¿sí? Claro. Entonces, y eso es parte Llegan bonito del proceso que hemos Sí. construido con el Caminar en Conciencia y con todo lo que estamos haciendo, porque todos están en esa frecuencia, cada uno con lo suyo, cada uno a su ritmo, cada uno con sus heridas, pero en ese propósito. Y esa es la intención. Yo sé que hay algo más, que quiero comprender, quiero saber, quiero ir más allá, y la entrada desde el corazón es algo que los llama mucho. Entonces, sí, mucha gente con síntomas, que son los típicos síntomas que ya tenemos en esta época de elevación de frecuencia. Estrés, depresión. Las crisis de pánico Sí. Uy, sí. Sí. están Imagino. muy en boga, por muy en decirlo así. boga, y que son tan fáciles de comprender también, porque es una elevación de frecuencia y tu cuerpo te está pidiendo que eleves. El vértigo, Sí, las entonces condiciones de pánico. hay tantos síntomas y tan diversos, pero finalmente la razón es una, es como estás despertando, estás queriendo encontrarte, y muchos de ellos, y eso es algo muy común, llegan con esta frase de yo sé que tengo que escuchar mi corazón y no sé cómo. Qué difícil, Wow. así que lindo. Oye, Y chicas, power. vamos, el Como tiempo siempre. ha sido mezquino con Sí. nosotros. Creo que hagamos algo brevemente. Claudia, igual vamos a poner obviamente tus datos de contacto en el fanpage y todo eso, pero que los den al aire, sí, para dalos que al todos aire los también, auditores, porque sí. luego vamos a subir esto a iVoox, a todas las plataformas. De hecho, en nuestra misma casa, en la Universidad de Chile, se va a subir a la página. ¿Cómo te contacta la gente? ¿Cómo me contacta? Puede a través de mi página en la web, caminarinconsciencia.cl. Tengo una fanpage también en Facebook que se llama igual, así que es fácil de recordar. Y ahí están todos los datos de contacto para la consulta, para los talleres, para la compra del libro, que es Sí. algo que en este minuto nos Absolutamente. Que va motiva. a ser de guía para muchos que en este minuto. Sí, es un libro quieren que seguir. de verdad es una autopublicación, y la intención era imprimirlo aquí en Chile. Para mí era muy importante que naciera aquí en Chile, que su impresión fuera aquí en Chile. Y ahí tienen mucha información
datos, ejercicios, experiencia que los van a ayudar en sus propios procesos personales, no importa dónde estén. Oye, podría dejarnos un sí. libro, Claudita, y lo sorteamos entre la gente, entre los auditores. Mira, Sí, qué buena entrete, idea. sí, te traje No un sería libro. mala Así idea. Y ahí que, lo vamos a sortear. sí. Kelly, ¿cómo te ubica la gente? Igual, tengo un fanpage que se llama Kelly Terapeuta Integral, Facebook que se llama igual, Kelly Herrera Vidente, y allí también están todos mis datos, números de contacto, y bueno, desde allí se pueden comunicar conmigo. Muchísimas gracias, chicas. A Qué ustedes lindo por la fue este invitación. programa. Yo estoy en un estado de Leo, las vamos a invitar para el próximo programa. Absolutamente en otro programa Sí. vamos a tenerlas de nuevo. Un Y bueno, placer. igualmente. Oye, sí, pues, bueno, Ahora gracias ya no- a ambas chicas por Sí. habernos acompañado. Carola, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para todos. Camila, también yo sé que estáis ya en el techo, ya estáis súper elevada a esta altura. Y se despide César Parra, alias el Gurú Pitka, Radio Universidad de Chile. Hasta Nos el vemos el próximo próximo viernes. viernes con un tema Sí. tan interesante como el que tuvimos hoy día, con una súper invitada. A las 23 horas próximo viernes, Chile Misterioso. Que tengan buen fin de semana. Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso.